La reencarnación de Shanti Devi, el misterio que sacudió a la India en los años 30. Imagina que una niña de apenas 4 años empieza a describir, con lujo de detalle, la vida de otra mujer, un lugar, una familia y hasta una muerte que nunca vivió. Y lo más inquietante, todo lo que dijo era cierto. Hoy vamos a ver hablar de uno de los casos de reencarnación más famosos y mejor documentados del mundo. El caso de Shanti Devi, ocurrido en la India en la década de 1930. Una historia que llamó la atención de la prensa, de académicos e incluso de Mahatma Gandhi, que decidió investigar personalmente. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una simple leyenda, sino un caso respaldado por pruebas, testigos y documentos. El inicio de la historia, una niña diferente. Shanti Devi nació el 11 de diciembre de 1926 en Delhi, India. Desde que aprendió a hablar, su familia notó algo extraño en ella. No se comportaba como una niña cualquiera. A los 4 años empezó a decir que su verdadero hogar no estaba en Delhi, sino en un lugar llamado Mathura, a más de 120 kilómetros de distancia. Aseguraba que allí tenía un esposo y que había muerto dando a luz a su hijo. Incluso se negaba a comer ciertos alimentos en la casa de sus padres, porque decía que, en su otra vida, seguía una dieta estricta de vegetariana y religiosa. Lo más inquietante es que hablaba con tal seguridad, como si de verdad hubiera vivido esa vida antes. El misterio se profundiza. La niña insistía una y otra vez en que en su vida anterior se llamaba Lugdi Devi, que había estado casada con un comerciante de telas llamado Kedar Nath Chaubey, en Mathura. Los padres al principio pensaban que eran simples fantasías de una niña con mucha imaginación, pero Shanti no se detenía. Cuando la familia intentaba hacerla callar, ella lloraba desconsolada, como si estuviera recordando algo muy real. A medida que creció, los detalles se hicieron más precisos. Describía la casa de su esposo, con habitaciones, ventanas y hasta el color de las paredes. Recordaba el mercado local de Mathura y cómo era la ruta para llegar allí. Hablaba de joyas y ropas típicas que decía haber usado en su vida anterior. La precisión de sus recuerdos empezó a inquietar tanto a la familia que decidieron investigar. La primera confirmación, un viaje imposible. Cuando Shanti tenía 9 años, un profesor de su escuela, Pandit Kedarnath, decidió tomar en serio sus palabras. La niña le contó sobre su vida pasada con tanta coherencia que el profesor escribió una carta a la dirección que ella había dado, al comerciante Kedarnath en Mathura. Para sorpresa de todos, la respuesta llegó. Efectivamente, existía un hombre con ese nombre, que había perdido a su esposa Lugdi Devi 9 años antes, justo después de dar a luz a su hijo. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. El encuentro con el esposo de su vida pasada. En 1935, el esposo viudo, Kedarnath, decidió viajar a Delhi con su hijo para conocer a la niña. Lo hizo con cierto escepticismo, pensando que todo era un engaño. Lo que ocurrió dejó a todos helados. Cuando Shanti lo vio, lo reconoció inmediatamente como su esposo de la vida pasada. También reconoció a su hijo, llamándolo por un apodo que solo Lugdi solía usar. Le describió situaciones íntimas de su matrimonio, detalles que nadie más podría haber sabido. Kedarnath quedó tan impactado que aceptó llevarla a Mathura para comprobar si sus recuerdos eran reales. El viaje a Mathura. Cuando Shanti llegó a Mathura, la niña de 9 años comenzó a guiar a todos, como si hubiera vivido allí toda su vida. Señalaba calles y casas antes de llegar a ellas. Reconoció la casa donde había vivido como Lugdi Devi. Saludó a los vecinos y familiares con confianza, llamándolos por sus nombres. Incluso señaló rincones de la casa que habían cambiado desde la muerte de Lugdi. Por ejemplo, habló de un cofre donde había escondido dinero, y cuando lo revisaron, allí estaba. Este momento fue decisivo. Ya no se podía decir que era pura imaginación. La intervención de Mahatma Gandhi. La historia de Shanti Devi se volvió tan popular en la India que llegó a oídos de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia. Gandhi organizó un comité de 15 personas para investigar el caso de manera oficial. Entre ellos había abogados, periodistas y líderes religiosos. Después de entrevistar a Shanti, a los familiares de Lugdi y a testigos en Mathura, el comité emitió un informe en 1936 concluyendo que Shanti Devi recordaba hechos de su vida anterior con exactitud imposible de explicar. El documento fue publicado y causó un enorme debate en todo el país. Un desafío para la ciencia. El caso de Shanti Devi no solo fue un tema espiritual, también despertó el interés científico. En los años 50, el psicólogo Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, investigó el caso en profundidad. Stevenson es famoso por haber documentado más de 3.000 casos de niños que decían recordar vidas pasadas. Stevenson consideró el caso de Shanti como uno de los más sólidos, porque hubo testimonios presenciales, documentación
y verificación independiente, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo era posible que una niña recordara con tanta precisión la vida de alguien más? Posibles explicaciones. Los escépticos ofrecieron diferentes teorías. Coincidencia y sugestión. Tal vez los adultos interpretaron lo que decía la niña y ajustaron los recuerdos para que encajaran. Información filtrada. Que la familia de Shanti, de alguna manera, hubiera sabido de Lugdi y su historia antes de contactar al esposo. Memoria genética o inconsciente colectivo. Una hipótesis menos convencional que sugiere que ciertos recuerdos pueden transmitirse de formas desconocidas. Pero ninguna de estas teorías lograba explicar los detalles íntimos que Shanti conocía y que nadie más sabía. El momento más impactante fue cuando Shanti se reencontró con la familia de Lugdi y reconoció a su hijo biológico. Lo abrazó con ternura, llamándolo con el mismo apodo cariñoso de antes de morir. La escena fue tan conmovedora que muchos de los presentes lloraron. El propio Kedarnath, que había llegado dudando, quedó convencido de que Shanti era realmente la reencarnación de su esposa, la vida posterior de Shanti Devi. Aunque el caso se volvió mundialmente famoso, Shanti nunca quiso aprovecharse de ello. Llevó una vida tranquila, sin buscar dinero ni fama. Durante décadas siguió afirmando lo mismo, que era Lugdi Devi reencarnada. Nunca cambió su versión, nunca se contradijo. Murió en el año 1987, aún convencida de que había vivido dos vidas. El caso de Shanti Devi sigue siendo, hasta hoy, uno de los ejemplos más impactantes de reencarnación documentada. No es una leyenda urbana, ni un mito sin pruebas. Hay testimonios, documentos, investigaciones científicas y hasta la intervención de Gandhi. Más de 90 años después, nadie ha podido refutarlo por completo. ¿Era de verdad una prueba de la reencarnación o un misterio que la ciencia todavía no puede explicar?